Abrimos la palabra del Señor en el Salmo 16 y volvemos a releer algunas de las frases y le pedimos realmente que el Espíritu del Señor nos ayude a que nuestra vida sea transformada cuando estamos leyendo su palabra, porque estamos escuchándole a Él. No se trata de palabras, no se trata incluso de la Biblia, que es la palabra de Dios. Se trata de que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Y dice el Salmo 16, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, que es un poquito más literal y por algunos detalles nos va a hacer mucho bien esta mañana. Dice Salmo 16, versículo 1, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo le dije al Señor, tú eres mi Señor, no tengo ningún bien fuera de ti. Y ahora fíjate el contraste que establece en el versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, los nobles en quien está mi delicia. Y cuando habla de la palabra nobles, utiliza una frase en hebreo que tiene que ver también con los héroes. Ellos son mis héroes en quienes está mi delicia, los santos, los justos, las personas que siguen tu voluntad. Y ahora, fíjate el contraste, esto fue lo que me llamó la atención esta mañana, y había leído el Salmo tantas veces a lo largo de toda mi vida, pero hasta esta mañana no me di cuenta del contraste en el versículo 4, cuando dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. ¿Cuál es el contraste? El contraste es quiénes son nuestros héroes en la vida. Y más en el día de hoy. Me daba la impresión, le decía al Señor esta mañana, es como si el Salmo 16 se hubiera escrito ahora, en el año 2019. Porque estamos viviendo una época de contrastes. ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿Quiénes son mis héroes? Las personas nobles, los santos, los justos, los que intentan seguir la voluntad de Dios, o los que tienen cualquier otro Dios. Es obvio que sí, veo los medios de comunicación, las redes sociales, los héroes son los otros, los que tienen otros dioses. Millones de personas les siguen. Hay eventos sociales y millones de personas están mirando en los medios de comunicación lo que hicieron, quiénes estuvieron, cómo iban vestidos, qué estaban haciendo. Esos son nuestros héroes, desgraciadamente. Y por eso el mundo va como va. Porque lo que el salmista está enseñándonos es que hay otra manera de vivir. Y nos dice, ¿quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son los nobles a los que vas a seguir? Y a mí rápidamente me hizo recordar a mis papás. Porque con todos sus defectos son personas que aman al Señor, son mis héroes. Me hizo recordar a muchos de vosotros. Os he escuchado dando vuestro testimonio en televisión, en radio, contando muchas cosas que Dios ha hecho en vuestra vida. Me hizo recordar a muchas personas que ya están con el Señor, que desde que era adolescente hablaban conmigo, me enseñaban las cosas del Señor, pasaban horas explicándome versículos de la Biblia. Ellos son mis héroes. A mí no me preocupa lo que hace tal persona, y no voy a mencionar ningún nombre, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, y ni me preocupa seguirle. No estoy diciendo que sean malas personas, ¿me entendéis? Pero no son mis héroes. Porque ellos viven con otro estilo de vida, viven siguiendo otro Dios. Quizás ese Dios es el dinero, quizás es la fama, quizás es el placer, quizás es la comodidad. Puede haber muchos dioses diferentes a los que seguimos, y no necesariamente tienen que ser dioses de madera o de lata o de piedra como existían en el pasado. ¿Quiénes son mis héroes? Yo no tengo ninguna duda de quiénes son. Por eso el salmista David dice que ellos son los que en ellos, dice el versículo 3, está toda mi delicia, me deleito en estar con ellos, en veros, en hablar con vosotros, en ver a las personas a las que admiramos del Señor. Y entonces dice el versículo 5, y es impresionante este versículo porque en un solo versículo, en una frase, expresa todo lo que es nuestra vida, el pasado, el presente y el futuro. Dice, el Señor es la porción de mi herencia, nuestro pasado. Queridos hermanos, queridas hermanas, uno de los mayores problemas que tenemos siempre es no agradecer nuestra herencia, no bendecir nuestro pasado. Y vais a pensar qué cosas raras está diciendo. Porque claro, cuando hablamos de nuestro pasado, incluso cuando contamos nuestro testimonio, y es bueno que lo hagamos, recordamos el lugar donde el Señor nos sacó. Y es bueno porque así podemos ayudar a otras personas. Pero eso no tiene que ser todo en nuestra vida, porque incluso lo malo que ocurrió en nuestro pasado
Dios lo usó como parte de nuestra herencia, para que aprendiéramos a vivir de una manera diferente. Y sabes, la Biblia dice que Dios nos perdona. Y además lo dice de todas las maneras que te puedes imaginar. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios aleja de nosotros nuestros pecados. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Ni se sabe, porque no son dos lugares, son dos direcciones. Dice, Él echó nuestros pecados en lo profundo del mar. Hay lugares, no sé si sabías, el único lugar en lo que es nuestro planeta Tierra donde el hombre no ha podido llegar es en ciertos lugares en lo profundo del mar, con cientos y cientos de metros de profundidad, que ni siquiera hemos podido llegar allí. Y Dios dice, allí están tus pecados, y nadie va a ir a pescar allí. Y es más, Dios, que es el ser perfecto que existe, que lo sabe absolutamente todo, piénsalo, porque a veces nosotros espiritualizamos las cosas y perdemos la belleza de lo que Dios nos dice, en el sentido que me vais a entender. Dios, que es el ser más perfecto que existe, que lo sabe absolutamente todo, ¿sabes lo que dice de nuestros pecados? Lo que dice de los pecados de Jaime, dice, yo me olvido de ellos. ¿Cómo puede olvidar Dios? Sería un imposible metafísico, teológico, un imposible que no podemos explicar, porque Él recuerda todo, pero no. Él escoge y dice, mira, de tus pecados yo me voy a olvidar por completo. Mi perdón es para que los olvides tú y yo los voy a olvidar. Así que nadie tiene ningún derecho a recordarnos cosas que el Señor nos perdonó. Y yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, pero es cierto, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. Porque sabes, la persona más cruel en el mundo con nosotros mismos solemos ser nosotros mismos. Y miramos nuestro pasado, y conforme van pasando los años, a lo mejor alguno muy joven, algún chico, alguna chica, aquí le suena esto muy raro, pero conforme van pasando los años, estamos pensando, si no hubiera hecho, si hubiera tomado otra decisión, y si, querido hermano, querida hermana, tu pasado es tu herencia. El Señor lo usó. No serías tú si no hubieran sido tus equivocaciones, tus meteduras de pata, mis equivocaciones. Dios lo usó, nos perdonó, restauró muchas situaciones. Así que vamos a descansar en Él. Y antes de seguir, vamos a hacerlo de una manera realmente directa, como tenemos que hacerlo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros no podemos comprender algunas de las cosas que nos dicen, no porque no podamos creerlas, sino porque son tan impresionantes, tan maravillosas, que nos parecen incomprensibles. Y yo personalmente, cuando miro muchas cosas en las que me equivoqué, siempre estoy pensando, debería haber hecho otra cosa, debería haber decidido otra cosa, Y nuestro pasado, mi pasado, es una herencia tuya. Y yo quiero dejarlo en tus manos, y quiero que todos mis hermanos lo hagamos en este momento. Y Señor, lo que ha pasado, tú lo has restaurado, nos vas a ayudar a seguir adelante. Tú nos perdonas de una manera incondicional y queremos sentirnos en tus brazos y en ese amor eterno que perdona y olvida, algo que para nosotros a veces es tan difícil. Y que tú lo haces de una manera tan sencilla, tan radiante para cada uno de nosotros. Y yo personalmente, y sé que todos mis hermanos y mis hermanas también, queremos vivir disfrutando de tu amor. Así que bendecimos nuestra herencia, bendecimos nuestro pasado y lo dejamos en tus manos. Y recordamos todas las cosas buenas, que son muchísimas, que tú has hecho por nosotros, mucho más de lo que imaginamos. Y yo te pido sinceramente que cada vez que venga nuestro pasado a nosotros, que sea para recordar tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ese versículo, el versículo 5, dice, Él es la porción de mi herencia en cuanto al pasado, pero fíjate, en cuanto al presente, y de mi copa. ¿Os acordáis cuando David está escribiendo en el versículo 23, mi copa está rebosando? Ese es nuestro presente. ¿Y sabes por qué rebosa esa copa? Por dos razones.
Siempre me gusta decir que siempre hay dos caras en la moneda. La primera razón, rebosa porque cuando Dios da, da en abundancia. Y cuando nosotros escuchamos esta frase, desgraciadamente siempre pensamos en lo material. Pero Dios da en abundancia, sobre todo en lo espiritual, porque son las cosas que no se ven. ¿Os acordáis cuando Pablo escribe a los Corintios? Y las cosas que no se ven son las que merecen la pena en la vida. Todo el mundo lucha por tener más dinero, tener una casa, un coche, no sé qué, no sé cuánto, cosas que se ven. Pero las personas no pueden vivir sin lo que no se ve. El amor, la libertad, la paz, la salud, la confianza, la fidelidad, la amistad. Todo eso no se ve, no se puede comprar. Pero nosotros estamos siempre pensando en lo que no se ve. Nuestra copa rebosa de lo que es realmente importante. Y Dios da en abundancia, por eso dice que rebosa. No es una copa medio llena o medio vacía, con toda esa frase que se dice, que si ves la copa medio llena o medio vacía, y me preguntan, ¿tú cómo la ves? Y dice, no, la mía está rebosando. Yo no sé de copas medio vacías o medio llenas. Pero la otra cara de la moneda, ¿sabes por qué tu copa rebosa también? Ahora piensa en ti mismo. Porque con el Señor lo llena todo. No necesitas nada más. Entonces, si yo creo que necesito algo más en mi vida, es cuando mi copa deja de rebosar. Porque yo pienso, sí, el Señor es muy bueno, pero además, no, deja que tu copa rebose. Descansa en Él, confía en Él. Y cuando Él lo llena todo, entonces disfrutas de todas las demás cosas. Hasta a veces de la mala salud o de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios sigue llenando tu copa. Se trata de Él, no de las circunstancias. Y dice el versículo 5, tú sustentas mi suerte. Y eso está hablando sobre el futuro. A mí me hace daño, lo digo medio en broma, medio en serio, ¿me entendéis? Cuando escucho a personas que aman al Señor, y sé que lo dicen con toda confianza y a veces es una frase hecha. Pues qué suerte has tenido, ¿no? Una vez recuerdo que estábamos buscando algo del Señor y de repente el Señor nos lo dio y uno de los pastores, para que veáis que es nuestra manera de hablar, dice, es que tuvimos muchísima suerte. Y yo tenía ganas de decirle, ¿cómo mucha suerte? No, es el Señor, nuestro futuro está en las manos del Señor. Entonces cuando David está diciendo, tú eres el que sustentas mi suerte, es para que confiemos en Él. ¿A qué tenemos miedo en el futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra vida, con nuestra salud? Pues Él es el que sustenta nuestra suerte. No necesitamos pensar si vamos a tener buena o mala suerte, porque está en las manos de Dios. Y por lo tanto en sus manos siempre va a ser buena. Pero es que en ese sentido la suerte no existe. Un versículo de Salomón en el libro de Proverbios dice que la suerte se echa, pero de Dios es la decisión de ella. Así que nunca te preocupes, incluso por cosas que no podemos controlar y que decimos, no sé si tendré suerte o no. Sí vas a tenerla, la suerte está en las manos de tu papá, de tu Padre Celestial. Así que descansa en Él en tu futuro. Y entonces, para explicarlo, porque el tiempo se nos va muy rápido, dice el versículo 6, las cuerdas, las que se extendían para ver la suerte de la herencia de cada persona, el terreno que le tocaba en el pueblo a cada persona, dice, me cayeron en un lugar deleitoso, agradable, y en verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas en la vida? Siempre estamos queriendo ser otra persona. Incluso hablamos de algo que dice, no, me da sana envidia. No, la envidia es envidia, no hay sana ni hay. No envidies nada ni nadie, porque la herencia que Dios te ha dado es lo más agradable que tienes y tú eres una persona única para Él. A veces cuando hablamos incluso del Evangelio nos cuesta comprender eso. Y ayer estaba hablando incluso para pastores y personas que están estudiando para dedicarse a la obra. Y les decía, claro, nosotros incluso a veces al decir ciertas frases no comprendemos lo que estamos diciendo, o no intentamos llegar al fondo de lo que estamos diciendo. ¿Y sabes lo que es tu vida? ¿Sabes lo que Dios piensa de ti? Él prefirió enviar a la cruz a su propio Hijo, lo más amado que tenía, antes que enviarte a ti y a mí.
¿Crees que Dios no te ama? Él prefirió someter a maldición a su propio Hijo antes que maldecirme a mí. Antes que maldecirte a ti. Ese es el corazón de Dios. ¿No lo habías pensado nunca? Es hermosa la herencia que nos tocó, ¿verdad? Porque nuestro Padre Celestial nos ama de una manera incondicional. Y cuando Pablo argumenta eso, estoy no cansado. A veces decimos esa frase, pero lo repito una y otra vez, porque Pablo lo dice de una manera tan sublime, inspirado por el Espíritu de Dios, quien nos regaló lo mejor que tenía, su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Así que en los últimos versículos, dos detalles muy importantes. Primero nos habla de qué hacer, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Fijaos, un salmo tan pequeño, pero cómo resume todas estas cosas. Versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Si alguna noche no puedes dormir, por lo que sea, por circunstancias, por salud o por lo que sea, habla con el Señor. No cuentes ovejas, habla con el pastor de las ovejas. Habla con él, cuéntale todo lo que hay en tu corazón, porque incluso en la noche, en los momentos más difíciles en nuestra vida, Él va a aconsejarnos. Y esos momentos a veces de oración, cuando estamos más quebrantados, incluso cuando pensamos, porque por las noches lo vemos todo oscuro. ¿Por qué está todo oscuro? Dios hizo la noche para dormir. Pero cuando vemos todo oscuro, debemos hablar con nuestro pastor, entregarle todas las cosas y Él aconseja nuestro corazón. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y esa es la primera clave en cuanto a conocer la voluntad de Dios, que Él está con nosotros, y no solamente está con nosotros, sino nos defiende, sino que además nos defiende. ¿Por qué dice que está a nuestra diestra? Muchas veces necesitamos, a mí me encanta meterme dentro de la persona que está escribiendo, pedirle al Espíritu de Dios que me ayude a comprender por qué lo está escribiendo, porque claro que es el Espíritu de Dios que inspira, pero lo hace por medio de las personas que están escribiendo. En este caso es David, y David era un guerrero, y él dice, el Señor está a mi diestra, porque él sabe que cuando quiere proteger a alguien y tiene su espada en su mano derecha, la persona que va a proteger está a su izquierda. No lo va a proteger estando a su derecha, ¿me entendéis? Porque ahí tiene que luchar. Entonces es como si él estuviera diciendo, Dios está luchando por mí, y yo estoy aquí a su diestra, detrás de él, porque él me está protegiendo. Por lo tanto, mi corazón, dice versículo 9, se alegra y mi alma se regocija. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Disfruta con el Señor, alégrate en Él. Pero ¿qué camino quiere que tome? El que tú quieras, Él te va a guiar, disfruta con el Señor. Pero tengo que tomar este trabajo, aquel. Ora y toma una decisión y descansa en el Señor, Él te va a guiar. Pero tengo que casarme con quién. Ora, pídele sabiduría al Señor, descansa en Él y disfruta, Él te va a guiar. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor es como un padre, como nosotros desgraciadamente somos a veces, que decimos, no, mis hijos, este va a estudiar tal cosa, va a hacer tal cosa, va a ser tal, este va a ser tal. No, Dios es nuestro Padre, mucho mejor de lo que nosotros somos. Y Él nos abraza, nos toma y dice, ¿sabes cuál es tu voluntad? Que yo quiero disfrutar contigo, que siempre vivas en mis brazos, que nunca tengas ninguna duda que yo te amo y que te voy a guiar en todo lo que haces. Así que sal, toma decisiones, ora, yo te voy a guiar y disfruta conmigo. Y ya está. A veces yo digo algo que no es bíblico, pero que sé que me vais a entender, que a veces es mejor tomar una decisión y equivocarse orando y buscando la presencia del Señor que tomar una correcta sin buscarle a Él. Y sé que entendéis esto que estoy diciendo de una manera muy rápida y que no es literalmente bíblico, pero la clave es estar con Él, buscarle a Él, orar, hablarle y disfrutar con Él. Por eso dice, alégrate en el Señor. Y termina, porque también yo tengo que terminar, versículo
10, pues no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Así que llega y ¿sabes cómo termina? Hablando de que esta vida no lo es todo. Y dice, en tu presencia hay felicidad para siempre, pero no permitirás a tu santo que vea corrupción. Y este versículo lo usa Pablo en el libro de los Hechos y en el capítulo 13, cuando está hablando a los responsables del pueblo de Israel para decirles que ¿sabes quién es el que ha resucitado? Me lo hizo recordar cuando Valentín estaba orando, porque dijo precisamente eso. Es el Señor. Nadie más. Y Él es el que hace la diferencia en nuestra vida, porque nuestro mayor problema no es solamente la muerte, sino, como muy bien el escritor a los Hebreos dice, el miedo a la muerte. Y muchas veces ese miedo es peor que la muerte misma. Y vivimos esclavizados, dice el escritor a los Hebreos, por ese miedo, porque el enemigo es muy inteligente. Nosotros a veces no nos damos cuenta de su inteligencia, es mucho más sabio que nosotros, por ahí no le podemos vencer. ¿Sabes cómo podemos vencerle? Viviendo al lado del resucitado. Porque Él no puede dar vida, el Señor Jesús sí. El enemigo lo único que ofrece es muerte. ¿Os acordáis de lo que el Señor dijo? Él viene para robar, matar y destruir. Eso le encanta hacerlo. Y a veces cuando me dejo llevar por Él, desgraciadamente yo hago lo mismo también. A veces es verdad que hacemos esas cosas, pero el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y por eso terminamos justo con ese versículo, porque es la clave. A veces las personas, más cuando hablamos en evangelización, me dicen, bueno, es que hay que predicar el verdadero evangelio. Yo siempre pido y le pido sabiduría al Señor para hablarle a las personas lo que tenemos que decirles. Y a veces la gente piensa, bueno, si no le dices a las personas que están condenadas, no has predicado el Evangelio. O si no dices que se arrepientan, o si no dices que crean, o si no les dices, no sé. Y siempre dicen, si no les dices tal cosa. Y ¿sabéis una cosa que a mí me impresiona? Algo que me impresiona es que cuando lees todo el libro de los Hechos y todas las cartas de todos los escritores y el libro del Apocalipsis, cada vez que hablan del Evangelio, lo que siempre dicen, sin excepción, lo que da, todo gira alrededor de esa situación, ¿sabes lo que es? La resurrección del Señor Jesús. Y no hay una sola vez que Pablo, Pedro o cualquier otro predique el Evangelio sin hablar de la resurrección del Señor Jesús. ¿Quieres hablarle del Evangelio a alguien que está contigo? Háblale que el Señor está vivo, que ha resucitado. Porque eso es realmente lo que nadie puede cambiar. Y eso es lo que transformó por completo la historia. Y podemos explicarle a las personas muchas cosas y podemos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría para que lo comprendan, para que sepan que están perdidos, para que sepan lo que hay después de la vida, que hay una condenación, una eternidad. Todo eso está muy bien y no debemos dejar de hacerlo, pero lo que nunca debemos dejar de hablarles es que el Señor ha resucitado, porque eso es lo que transformó la historia y lo que transformó nuestra vida. Y la verdad me encanta que necesitamos no solamente recordarlo, sino vivirlo. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de la iglesia? Que sabemos que el Señor resucitó, pero muchas veces no lo vivimos. Y me gusta ponerme en lugar de aquellos, incluso de los propios discípulos, cuando vieron al Señor en la cruz y Él estaba entregando su vida por nosotros. Al final comprendieron que iba a ir a la cruz por nosotros, pero no comprendieron toda la grandeza de ese mensaje. Así que ellos solamente comprendieron que era viernes a la noche y que el Señor estaba crucificado. Y de hecho con José de Arimatea y Nicodemo lo sepultaron. Así que para ellos era un viernes a la noche y el Señor estaba en la tumba. Y muchas veces los que amamos al Señor Jesús vivimos como si fuera viernes a la noche. Claro que era viernes a la noche. Y claro que estamos sufriendo algunas veces.
Claro que algunos, ya que tenemos muchos años, la piel se llena de arrugas y de situaciones que nos recuerdan que nuestra vida se va a terminar pronto. El Señor lo sabe. Y claro que a veces estamos en una situación económica complicada y da la impresión de que es viernes a la noche. Y claro que a veces nos hemos enfrentado, o las circunstancias de la vida nos enfrentaron con personas que queremos, incluso de nuestra propia familia, y parece que no hay ninguna solución y parece ser viernes a la noche. Pero ¿sabes una cosa? El domingo está en camino. El día en que el Señor resucita está en camino. Y quizás nadie se lo dijo así a los discípulos o no fueron capaces de entenderlos. Pero si nosotros pudiéramos volver allí a estar con ellos, le diríamos, sí, parece viernes a la noche, parece que el mal triunfó, parece que la oscuridad se llevó a nuestro Salvador y está en la tumba, pero no es cierto, el domingo está en camino. Parece que yo estoy mayor o que ya no tengo tantas fuerzas como antes y me da la impresión de que es viernes a la noche, pero el domingo está en camino. Un día voy a estar con el Señor, con un cuerpo nuevo, y dicen cielos nuevos y tierra nueva, con cosas que nadie jamás ni siquiera ha imaginado. Y parece que quizás sí tengo muchas dificultades en mi trabajo, pero llega un domingo, un día en el que el Señor sencillamente va a hacerme vivir su resurrección, incluso en las dificultades en las que tengo. Y parece que estoy enfermo o enferma y da la impresión de que toda mi vida va a ser así, pero no lo es, el domingo está en camino. Y el Señor lo transforma todo. Y su resurrección es lo que hace la diferencia. Y todo lo demás, todas las demás cosas giran alrededor de la resurrección del Señor Jesús. Y yo no solamente tengo que proclamarlo y recordárselo a los demás, sino que tengo que vivirlo cada día. Y por eso Pablo escribía lo que decíamos antes, que muchas personas viven con las cosas que no se ven. Y dice con las cosas que se ven, perdón. Y dice, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así que sea cual sea la situación en la que estás ahora, no te preocupes si es viernes a la noche. El domingo está en camino. El Señor resucita. Es el mayor spoiler de la historia de la humanidad, como dicen los jóvenes ahora. Porque en la historia se sabe que el Señor resucita. Y porque Él resucitó, dicen, nosotros también vamos a resucitar. Así que no vamos a permitir que nadie nos obligue a vivir como si estuviéramos muertos. No, estamos vivos gracias al Señor Jesús. Descansamos en Él. Y esa realidad de su resurrección es lo que hace que nuestra vida sea completamente diferente. Y ves que en todo esto no depende nada de nosotros, no depende de ti ni de mí. Es Él. Es su resurrección, es su poder, es Él que nos cuida, porque dice, nadie os podrá arrebatar de mis manos. Y por si alguien tenía dudas, dice, y además estáis en las manos de mi Padre también. Por eso cuando se despidió de sus discípulos, dijo, he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. El mundo se va a acabar un día, pero el Señor no nos va a dejar a nosotros que nos acabemos, todo lo contrario. Nos va a tener con Él, va a estar con nosotros, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Puede parecer que estamos pasando un momento complicado en la vida, pero el domingo está en camino. Y eso lo transforma todo desde ahora y por toda la eternidad.